Buenos días a todos los ciberoyentes. Volvemos a un programa más de las voces del libro. Entramos con una canción que se llama Carry On, que es del grupo estadounidense de Kansas y fue grabada en 1976. Esta canción es como su nombre lo dice, una invitación como a seguir adelante, no dejarse vencer como por unas adversidades. Es una joya del rock progresivo y está más que todo como enfocada como algo que se ha caracterizado ese año por la incertidumbre, como de sobrevivir en un tiempo de luchas, de revoluciones, y que como dice el autor invitado de nuestro libro de hoy, en una de sus características es la lucha y es como lo que resuena más que nunca hoy en día, pues bajo este contexto en el que estamos inmersos en este momento. Pero bueno, sin más preámbulos, les voy a dar la bienvenida a mis compañeras de la mesa de trabajo. Bienvenida Julia, bienvenida María Fernanda, ¿cómo están? Julia, Buenos días, Natalia, ¿cómo está? muy bien, muy bien. Qué Contenta de alegría, tenerte acá. qué alegría acompañarlas el día de hoy. Mafe, ¿cómo estás? Igualmente, hola a Natalia, Julia y a todas las personas que se están conectando con nosotros. Es siempre muy chévere estar aquí en este espacio de voces del libro. Muy bien, muchachas. Bueno, yo creo que el tema de hoy está muy interesante porque no lo habíamos tocado eh, antes. Yo considero que no lo habíamos hecho y es un tema que habla sobre la reincorporación, ¿no? En un contexto donde estamos en el posconflicto, también en un contexto de precisamente volver como socialmente a una cotidianidad de trabajo, a una reinserción, precisamente como su nombre lo dice, de tener una vida que para muchos, como son desmovilizados de las FARC o las AUC, pues antes no era como viable. Entonces, cuéntenme ustedes cómo, qué pensaron sobre el tema, qué les pareció muy rápidamente. Pues bueno, digamos que a mí entender este proceso siempre es como muy interesante, pero a la vez como que uno se llena de un poco de rabia y de, no sé, como que uno no puede hacer mucho porque estos procesos de reincorporación tienen demasiadas obstáculos que van desde el estigma que ya cargan estas Ujú, personas por haber sido ex paramilitares o ex guerrilleros, y, pero también es como de la falta de compromiso del Estado para garantizarles como todas las condiciones para que la reincorporación sea exitosa de alguna forma u otra. Entonces, pues eso es como la impresión que me deja el tema y es interesante como conocer estos procesos desde una mirada un poco más desde lo cotidiano. ujú. Julia. Leyendo un poco este texto, a mí me coincidió con una galería que encontré del tiempo. De hecho, hace unos meses estuve trabajando en un reportaje de una empresa que tienen unos excombatientes en el ETCR de Anorí y ellos me contaban que muchas veces era muy difícil precisamente continuar realizando productos sin el desembolso del gobierno. Entonces, a mí me parece una oportunidad también para que nosotros estemos, nos demos cuenta de que no es fácil muchas veces adquirir recursos sin el apoyo de alguna ONG, de alguna fundación que también los respalde a ellos y que también les dé la seguridad de que pueden continuar con sus emprendimientos sin pues la necesidad de sacrificar mucho más de lo que ya llevan en los ETCRs. Precisamente, esa es una de las cosas que creo que vamos a ver a lo largo del libro y también son como esas complicaciones que salen financieramente, que yo creo que no solo, o sea, para cualquier persona que haya empezado un emprendimiento, va a saber y sabe como las dificultades que tiene el conseguir los recursos y el dinero para hacer material, para materializar como ese negocio, ese sueño, y más si son personas que, digamos, no tienen un cumplimiento, que prácticamente lo hemos visto a lo largo de este año y el pasado, que no hay un cumplimiento de los acuerdos de paz, y claramente esto hace también difícil que estas personas puedan hacer una reinserción social adecuada o efectiva y también es exitosa claramente y que tenga una posteridad. Pero bueno,
sin más preámbulos y antes de empezar, yo quisiera recordarle a los ciberoyentes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @editorial_UR, en Instagram, @editorial_UR, y también pues recordarles que estamos en nuestra sección directa en Facebook. Y pues nada, vamos a darle más preámbulo, sin más preámbulo, a nuestro invitado el día de hoy. Recordemos que el libro del que vamos a hablar es En la lucha, que son posturas de la reintegración laboral en una fábrica de Cali. Es una novedad de la editorial del Rosario con alianza de la ICESI. Entonces, Juliana, por favor, recuérdanos quién es el invitado de hoy. Bueno, primero quiero darle los buenos días a Juan David Mesa. Buenos días, Juan David, ¿cómo está? Bueno, buenos días para todas, Natalia, Julia, María Fernanda. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan David Mesa es realizador audiovisual, es fotógrafo y sociólogo, además de ser director de cine y fotografía. Él es además magíster en estudios sociales y políticos de la Universidad ICESI. Como lo decía Natalia, este libro es una coedición con la Universidad ICESI y al fusionar estas dos disciplinas, dice Juan David, él crea contenido visual y audiovisual partiendo de herramientas etnográficas propias de la investigación sociológica y antropológica. En primer lugar, y para empezar esta conversación, quisiera que nos contara de dónde surge el interés por el tema y cómo fue la aproximación a este problema de investigación. Listo, muchas gracias. Bueno, parte pues de una preocupación y casi que una obligación, si se quiere, por un proyecto de investigación de maestría, ¿cierto? Yo en el pregrado y en lo que estaba realizando hasta su momento como monitor y como investigador en formación, siempre me habían interesado los temas relacionados con la ruralidad, el campesinado en Colombia, pero también visto desde un, si se quiere, y valga la redundancia, un punto de vista más microsocial, el tema del cuerpo, las interacciones sociales, las relaciones laborales, etc. Y siendo muy estratégico con la coyuntura de ese momento, te estoy hablando de 2016 más o menos, consideré que era pertinente investigar lo que estaba ocurriendo con los procesos de reintegración en ese momento, que ahí digamos que es importante distinguir entre varios conceptos y que incluso uno puede notar que en los medios de comunicación a veces no es muy claro, porque también hay un uso político y tiene que ver con conceptos como por ejemplo el de la reinserción, la reintegración y la reincorporación, que es el concepto, la categoría que utilizamos hoy en día. Entonces, fundamentalmente la reintegración tiene que ver con los procesos de, digamos, de volver a insertar a excombatientes independientemente de su grupo armado, pero que de algún modo se desmovilizan de esos grupos, ya sea voluntariamente o a través de un proceso de captura, y en esta medida el Estado asume este proceso. La reincorporación tiene que ver fundamentalmente con todo lo que surge de los acuerdos de paz, ¿no? Y en esa medida los conceptos son muy diferentes porque la reintegración parte de cierto modo, de una iniciativa del Estado por insertar a estas personas a la vida laboral y civil, pero la reincorporación tiene que ver también con la voluntad política de los mismos excombatientes por, pues digamos, transformar las cosas que están pasando. Entonces, por eso, incluso la agencia colombiana encargada de este proceso se pasa a llamar la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización, y antes se llamaba Reintegración. Ahora bien, eso no quiere decir que no sigan existiendo los procesos de reintegración, porque de hecho siguen existiendo pues grupos armados y pues sigue existiendo la posibilidad de que se puedan desmovilizar, entregar sus armas y en esa medida también reintegrarse. Entonces, para ese momento, como no había acuerdo de paz, entonces me interesó la reintegración, ver las experiencias específicas que habíamos vivido en Colombia a propósito de eso, pero centrando la mirada en los procesos de reintegración laboral y por qué no tratar de hacer una comparación en cómo se vivía esto dependiendo del grupo de procedencia, si era AUC o, por ejemplo, FARC, ELN, etc. Entonces, en esa medida, pues, fue una cuestión muy de conveniencia, de coyuntura, y pues también porque tenía que seleccionar una temática.
No, Juan David, pues es muy interesante cómo acercarse a este tipo de temas de la reincorporación y la reintegración, y más en esa coyuntura del 2016, que es como cuando inicia. Pero bueno, a mí me gustaría que nos contara a los ciberoyentes y a nosotras un poco sobre cómo fue ese proceso de sumergirse a este trabajo de campo, porque digamos que algo que me parece muy rico de su libro es que al lector lo lleva básicamente como al lugar y a la experiencia, como que es muy cercano a lo que viven estas personas. Entonces me gustaría que nos contara un poco como esas primeras entradas a campo, dificultades, retos y también como, no sé, nuevas formas de reinventar el trabajo de campo. Gracias por la pregunta. Bueno, lo que ya he sostenido en otras entrevistas, en otras conversaciones sobre el libro, es que el punto de partida, bueno, se le selecciona el tema, con lo que les estoy contando, y en algún momento, pues, como decía la descripción de mi trayectoria, pues me interesa la realización audiovisual, esa parte creativa, porque creo que es digamos, establece un diálogo muy bonito y muy chévere entre ciencias sociales y arte. O sea, yo tengo un interés personal y profesional, y es no solo por esa verdad absoluta, incuestionable epistemológicamente, ontológicamente, sino que a mí me interesa también conmover, tocar las entrañas, tengo una apuesta estética también. Entonces, pues, ¿por qué no tratar de articular ambas cosas? Entonces, en esa medida dije, bueno, ¿y qué tal si mi proyecto de maestría es un documental? ¿No? Y eso es algo que yo he cuestionado siempre de la academia, que por ahí, por los lados, a veces algunas universidades están replanteando, pero para ese entonces, por tratarse de una maestría con un enfoque investigativo y académico, pues fue imposible. Me dijeron, no, usted puede hacer el documental, pero como algo adicional, y pues no nos digamos mentiras, uno en esas circunstancias pues tiene muy poco tiempo. Entonces yo dije, bueno, no, pues yo no voy a hacerlo, o si lo hago, pues lo hago al margen. Entonces lo que yo comencé a plantear metodológicamente fue como esta idea de, bueno, yo no voy a descartar la idea de hacer un documental, pero lo que sí definitivamente no voy a descartar es que en mi trabajo de campo, en algún punto, no de entrada, voy a llevar mi equipo audiovisual. Porque creo que la premisa, por ejemplo, de la antropología audiovisual es muy interesante en cuanto a que la imagen y los sonidos son datos en sí mismos, y por qué no, que es una reivindicación que creo que nos falta, volver esos datos resultados también, y medios para contarnos y para transmitir conocimiento. Entonces, en esa medida, una cosa que considero que es fundamental y que siempre a los estudiantes con los que estoy asesorando y demás, en procesos de investigación, tiene que ver con que cuando uno está haciendo un proyecto de investigación, que es como la primera fase, la fase medio harta, pero que es clave y es fundamental, siempre el trabajo de campo debería empezar ahí, no debería empezar cuando uno ya le dicen, listo, check, proyecto de investigación aprobado, entonces ahora pasas a la realización. Yo creo que el trabajo de campo es algo que uno tiene que comenzar a apropiar, y tiene que comenzar a hacer inversión en eso desde cuando uno le interesa un tema o un grupo social o un acercamiento con alguien o una locación o como quiera. O sea, independientemente de eso. Porque es ese primer acercamiento, esos primeros acercamientos, los que te van a comenzar a afinar la primera mirada que tenemos, que es la del proyecto de investigación, ¿no? Y creo que eso es un error que uno comete mucho en la academia, y es como, bueno, a mí me interesa, no sé, tengo una pregunta histórica sobre una población, entonces mi acercamiento va a ser más historiográfico, o va a ser más histórico, o lo que sea, material de archivo, pero pues también quiero hacer trabajo de campo porque quiero los testimonios o lo que sea, y es como que siempre son puros a priori, lo que yo supongo, lo que yo creo, artículos de prensa, lo que me dijeron, lo que me dicen otros autores y otras autoras como referentes, que igual está muy bien. Pero creo que la experiencia, y ahí digamos también habla de la metodología y lo que reivindico en este libro, la propia experiencia, lo que uno pueda sentir corporalmente, subjetivamente en el campo, es lo más importante. La autoridad epistemológica pues es la de uno finalmente. Entonces, lo que hice fue eso, como que primero comencé a acercarme, comencé a buscar empresas, pues aquí donde yo vivo, que es Cali, y cuando encontré una finalmente y cuando vi que había una posibilidad interesante, lo que hice fue ir frentero y hablar con estos sujetos, con estos muchachos, y ahí comencé a tener ya un punto de vista, obviamente limitado, pero con base en eso comencé a escribir mi proyecto. Y de ahí en adelante ya también
sumergido en una apuesta ética, que creo que es clave, pues en algún momento decido que es pertinente introducir la cámara, el equipo de sonido, para hacer foto fija, para hacer registro audiovisual, porque creo que eso también me permitía hacer recolección de datos. Pero todo eso, digamos, articulado con la unidad inteligible, incuestionable de investigación, la única, la primera, que es el cuerpo mismo del investigador, la experiencia, y a partir de eso comenzar a escribir sensaciones, sentimientos, emociones, y eso es fundamentalmente el asunto. Súper bien. Yo ahorita que estaba escuchando precisamente sobre el desarrollo del trabajo de campo, hay una, bueno, como para contextualizar un poco más a los ciberoyentes, este libro es muy chévere porque maneja un lenguaje, precisamente por la interdisciplinariedad del autor, un lenguaje muy visual, también un poco cinematográfico, o sea, las fotos cuando ustedes ya las puedan ver y compren el libro se van a dar cuenta que plasma totalmente como esa incertidumbre de una categoría que me parece súper central en el texto y es la lucha. Y se ven todas las fotografías y también en los diálogos, que los diálogos también me parecen que están escritos de una manera a guión, literalmente documental, incluso con las descripciones digamos, de quién está hablando y quién responde, y también en el estado en el que esta persona responde, si está optimista, si está preocupado, si se ve triste, bueno, en fin. Entonces, para entrar un poco más en detalle, quisiera que Juan David nos explicara un poco cómo llegó a esa categoría etnográfica central de la lucha. Claro, Natalia. Bueno, eso es otro asunto que es fundamental. Yo creo que hablar de manuales de investigación es muy complicado, de metodología, no hay como un paso a paso a seguir siempre, una fórmula, pues, un sistema. Sin embargo, creo que siguiendo lo que les comentaba anteriormente de esta cuestión de que el trabajo de campo no sea esta entidad extraña en la que nosotros nos vamos o nosotros viajamos y es una cosa totalmente ajena a nosotros, sino que lo podemos comenzar a asumir desde el primer momento que algo nos interesa. Y eso es algo, paréntesis, que creo que aprendí yo por mi acercamiento a la forma en el que el cine procede. Por ejemplo, en el cine hay algo muy interesante y es que cuando se va a hacer una película, incluso de corte documental, hay algo que es el scouting, hay algo que es la visualización de locaciones para descartar o para afianzar. Entonces, eso es algo que se hace desde el primer momento en el que a uno le interesaba un tema y que en el tiempo uno hace scouting dependiendo ya para aspectos técnicos y demás. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que incorporé y, digamos, a esta metodología. Y en ese sentido, la categoría etnográfica pues se vuelve algo central y se vuelve algo transversal en la puesta narrativa, ¿no? Y la puesta de la escritura etnográfica, porque pues lo que me encuentro en el trabajo de campo después de un tiempo y después de ser consciente también de eso, es que la lucha pues es algo que observo, es algo que identifico diario en sentido de estos cuerpos, de estos hombres trabajando todos los días, madrugando, haciendo sacrificios, después de muchos años, etcétera, pero pues también veo y identifico en la escucha que es algo muy reiterativo pues en sus testimonios, en lo que hablamos cotidianamente, en las conversaciones banales, en las conversaciones profundas. Entonces, hola, ¿cómo está, muchachos? ¿Qué tal? No, pues bien, mijo, en la lucha. No, pues tal cosa. No, esto es una lucha a la barraca, no sé qué. Y bueno, como que es muy constante, es muy constante. Y yo lo que hago es pues apropiarme de esa categoría pues que ellos mismos usan en sus diálogos, pues que es lo que sienten, ¿no? Para tratar de transmitir esa lucha precisamente en esta experiencia. Y lo hago entendiendo pues que la lucha es en sí mismo una postura y obviamente ahí me meto pues con unas categorías sociológicas y antropológicas. La postura no es algo, pues es algo corporal, pero que también pasa por lo que sentimos, ¿no? Porque existe este, pues, histórico dualismo cartesiano en el que el cuerpo es la carne, son los huesos y la mente es lo que controla, ¿no? Ese cuerpo, como que ese leviatán interno que mueve esa carne. Yo no lo considero así. Para mí la postura es como esa entidad única en donde ambas cosas hacen una mímesis y ya está, ¿cierto? Y el cuerpo en sí mismo encarna todo eso. Entonces la postura de la lucha o la lucha como una postura es eso precisamente, es de encarar los problemas del día a día,
tratar de darles una solución, porque también se plantea este debate sociológico, histórico de la estructura y la agencia. Entonces, ¿hasta qué punto la lucha es algo netamente de la agencia o hasta qué punto necesitamos de la estructura, en este caso, por ejemplo, del Estado, para salir adelante? Entonces, como que se pone en tensión también esa discusión de forma intrínseca. Y entonces la lucha es eso, y lo que trato es de darle como forma a partir de la escritura, también con una apuesta medio, qué pena que aquí el gatico se me subió, lo Tranquilo, lamento. no importa. Darle como forma a esa categoría también con una apuesta de una escritura que no siga como una linealidad, porque también entiendo que en la lucha hay un caos. Y bueno, ahí podemos seguir hablando al respecto. Quisiera hacer como una salvedad tal vez, y es como estas personas nunca, no dejan de luchar, ¿no? Solamente hacen un cambio de lucha más bien, como una adaptabilidad en la cotidianidad y otra lucha allá en el monte diferente, ¿no? Pero bueno, Juliana, si quieres continuar con otra pregunta. Sí, yo quería profundizar un poquito en esto que decía Natalia. Para mí, leer este libro fue como tener una charla directa con usted, fue como si usted me estuviera contando su experiencia, fue bastante enriquecedor y lo pensaba más en que los textos académicos no los solemos leer de estas formas. Entonces, para mí también, y viendo sus disciplinas, fue como leer un documental. Muchas veces yo decía, estoy leyendo un documental y me encontré con unas notas de campo que estaban puestas, yo creo que de forma casi literal, y quisiera preguntarle cuál fue la intención al dejar estas notas de campo ahí, porque pues muchas veces uno se reserva esa información para una misma. Entonces, quisiera que nos contara un poco qué mensajes les dejó usted al lector en estas notas o cuál fue la intención de ellas. Interesantísima pregunta, porque, y creo que siguiendo con el tema de las posturas, hay una cuestión metodológica que también nos planteamos y que de cierto modo viene debatiéndose desde que se propuso esta cuestión de la observación participante, y por ahí después otro personaje dice la participación observada y después otro personaje nos dice no, objetivación participante, bueno, y como que ahí pasamos por todos esos conceptos. Pero creo que sin lugar a dudas, algo que nos hemos cuestionado sin caer en relativismos, porque pues ni absolutismos ni relativismos, pero pues tratar también de asumir precisamente una postura y no quedarnos como en la estratosfera, y tiene que ver con esta cuestión de hasta qué punto, si yo estoy acudiendo como a esta fenomenología, la experiencia, el cuerpo y que mi cuerpo sienta, pues yo puedo dar cuenta de eso otro, ¿no? Eso que trasciende al cuerpo mismo. Entonces lo que yo dejo claro en este texto es que pues finalmente yo voy a hablar de mi propia lucha. O sea, yo voy a tratar de entender esa lucha, pero sobre todo en el libro lo que yo hablo es de mi propia lucha. O sea, este es un libro en donde, si bien yo tengo una temática, si bien yo tengo unos personajes que son estos excombatientes, el libro también habla sobre mí mismo, sobre mi trayectoria, sobre mi vida, sobre mi postura. Y en ese sentido, pues también yo estoy librando una lucha todo el tiempo, ¿no? Una lucha que se va transformando a partir de las posturas que yo asumo en el trabajo de campo y que tienen que ver con cómo también estos personajes me conciben a mí. Entonces, por eso la apuesta de la escritura parte de cómo escribir. Pues todos sabemos que yo estoy escribiendo lógicamente, pero yo escribo en tercera persona, a veces cambio el lenguaje y a veces, pues, por ejemplo, ellos en un inicio me conciben a mí como el investigador, después paso a ser el profe, en algún momento cuando yo contribuyo entregando algo, siendo como recíproco, pues, y no, hola, investigué y me voy. Esta cuestión del marketing, pues porque también estudié eso y un amigo me ayudó y entonces hicimos un cambio en la identidad de marca de la empresa, bla. Entonces, como que en ese momento ya me comenzaron a conseguir como desde el capital, ¿no? Como este man también pues puede apoyar porque tenemos una crisis, entonces el jefe, pero eso duró muy poco porque pues yo sí les dije como no, yo no soy el jefe de ustedes, y ya después soy Juan David, es como que paso por todas esas etapas, y lo que trato en este libro es demostrar cómo mi postura se transforma, ¿no? Y las notas de campo pues juegan un papel relevante en esto porque lo que trato con una voz muy sincera, con prácticamente ninguna edición de lo que escribí en su momento, cuando entonces en el caliente, pues, es de dar cuenta con cada nota el cambio en la postura, ¿no? Es mi postura propia, de lo que yo sentía, de cómo se iban cambiando las cosas.
a mí esta forma de escribir y de como dar cuenta de la postura me parece muy valiosa porque precisamente se conecta como con esto que nos recuerdan durante toda la carrera, que uno siempre debe estar consciente de cómo está posicionado, de que uno como investigadora, antropóloga, etnógrafa, siempre va a tener, siempre va a incidir en el contexto y no es como algo que uno puede, no sé, como que siempre se puede ser objetivo, neutral, sino que hay que dar cuenta de esa reflexibilidad y de la posicionalidad que uno tiene en el campo. Entonces, eso sí me parece como algo muy valioso, siento que es un ejercicio que se logra a lo largo del libro y pues nada, en serio me gusta mucho. Pero bueno, ahora me gustaría preguntarle un poco, Juan David, que nos explicara cómo todas estas apuestas de la postura, el escenario, el ritmo, que tienen que ver un poco como también con las metodologías del cine, nos permiten entender las experiencias laborales de estas personas que son desmovilizadas y están haciendo su reincorporación y su reintegración laboral. Súper importante la pregunta también, María Fernanda, muchas gracias. Sí, mira que efectivamente, cuando yo decido, por ejemplo, llevar la cámara a campo y comenzar a eso, yo estaba como en una especie de, como de dilema, o sea, yo era consciente de que, pues yo soy un apasionado por la foto y por el audiovisual, entonces yo no quería como caer en esta cuestión de, pues finalmente yo como estoy mirando a través de ese artefacto, ¿no? Porque pues yo sin el artefacto tengo una forma de ver, con el artefacto yo tengo otra forma de ver también, estoy limitando aún más el espectro, el escenario, estoy encuadrándolo y en esa medida pues ya estoy decidiendo qué estoy viendo. Entonces era como, bueno, eso que estoy decidiendo es por, por, por una iniciativa estética, porque se ve bien o porque también estoy contando esta historia, que era lo que les decía al inicio de tratar de hacer esa articulación entre, pues de cierto modo, una autoridad epistemológica, pues toda esta cuestión que nos exigen en ciencias sociales, pero pues por otro lado también con una apuesta estética. Entonces está como en ese dilema todo el tiempo cuando me ponía la cámara en el visor, en el ojo para tomar una foto, todo el tiempo me hacía esas preguntas, después pues viene todo el proceso de edición, que es seleccionar las fotos, después viene el proceso de una vez selecciono las fotos, pues las voy a editar, les voy a hacer algún tratamiento, pues porque eso también está hablando de una decisión narrativa, ¿no? No es solo las letras, no son solo las palabras, sino que también las fotos están contando una historia. Entonces, yo creo que ahí, y también eso fue algo que yo me planteé cuando quería hacer el documental audiovisual, pues en formato audiovisual, y es que cuando yo comienzo a hacer este trabajo de campo preliminar, si lo podríamos denominar de alguna manera, pues yo entiendo, comienzo a percibir que esto es un lugar demasiado rico en cuanto a estímulos y que mis descripciones, de cierto modo, de mis descripciones escritas etnográficamente, pues me va a limitar demasiado. Entonces yo digo, bueno, el audiovisual, pues en el audiovisual yo puedo encontrar todo. Yo puedo, por ejemplo, decidir tener una voz en off, o yo puedo poner textos, o yo puedo, igual hay múltiples voces, no es solo la mía, sino que literalmente el otro, pues el otro yo no estoy poniendo, como pasa en el texto escrito, lo que dijo, sino que él mismo o ella misma está diciéndolo. Yo lo que hago es editarlo y lo dejo, pues, pero ya. Y también está el tema de lo sonoro, que es fundamental en una fábrica, ¿no? Los sonidos del metal y que pues igual yo trato de describirlos de cierta manera. El tema del calor, ¿no? Que pues en esto la foto también pues puede ayudar. Pero básicamente es eso, es como también cuando nos planteamos metodologías, que la metodología está muy ligada a la forma de escribir y que está muy ligada a la puesta narrativa y que está muy ligada al objetivo de un proyecto, pues tenemos que plantear que la forma, que a veces en ciencias sociales descuidamos un montón la forma porque como que suponemos per se que ya pues, tenemos un proyecto, entonces escribamos y es como, bueno, pero pues será que la escritura es el mejor medio para transmitir esto que quiero transmitir. Y pues, por ejemplo, esto es una apuesta muy interesante de este programa porque es una apuesta sonora, audiovisual, en donde nos vemos, nos escuchamos y tratamos como de debatir de otra manera, ¿no? Sin que tenga que ser la forma tradicional. Entonces, el libro con esta cuestión de la descripción y de la selección de las fotografías, pues trata, obviamente con las limitaciones que tiene una investigación, de transmitir esas sensaciones que de pronto yo sentía o que yo sentí
y que me parecían importantes transmitir en ese microcosmos de caos, de lucha, de estrés, de resolución de problemas todo el tiempo, como que dar esta impresión de que se soluciona una cosa, pero entonces viene otro problema y como que todo termina siendo un caos finalmente. Entonces, eso yo creo que es la cuestión cuando uno se plantea este debate por la forma en la que vamos a transmitir el conocimiento. Ya hablamos de la metodología, ya hablamos un poco también del lenguaje que se utiliza como creativo, visual, esa puesta en escena que hay un poco alrededor, concentrado en el libro, pero también quisiera que le contara a los ciberoyentes, Juan David, quiénes eran estos personajes y cómo sobrellevaron también un poco las complicaciones propias de la experiencia de la reintegración laboral en la empresa, porque sabemos que pues no es despoliar, pero tiene un desenlace bastante de altibajos, que a veces parece que va a tener esperanza, pero luego decae y así, como sucesivamente. Sí, mira que de hecho pasa algo muy parecido a lo que se enfrenta uno en el campo audiovisual, sobre todo cuando uno hace documental, porque cuando Ujú. uno hace un trabajo de ficción en el sentido de guión, control de actores, dirección de actores y demás, pues hay una relación netamente profesional en donde hay un contrato y como que todo es muy formal. En el documental pues hay menos formalidades, el documental es más cercano de pronto a esta realidad de ciencias sociales por muchas cosas. Y nos planteamos una cosa que a veces debería también aparecer en estos manuales de metodologías y que a veces no nos preguntamos y damos por sentado y es, bueno, ¿y qué va a pasar con mis interlocutores o mis personajes o las personas que me están dando datos, que me han apoyado en esto? ¿Qué pasa después de que yo termino, no? Y que también pasa por una pregunta y es, bueno, ¿y cuándo termina esto? ¿Cuándo termina el trabajo de campo? ¿Cuándo termina? Que se pasa en el documental, cuando yo consigo que ya no tengo que grabar más porque ya lo que tengo me sirve para el documental. Es lo mismo en el trabajo de campo. ¿Hasta cuándo hago trabajo de campo? Y pues realmente, y siendo sinceros y sinceras, pues esa pregunta la resolvemos por calendario académico. Ah, bueno, hasta aquí Ujú. llego porque necesito un año para escribir o necesito 6 meses para escribir, pero eso no pasa realmente por una reflexión de, bueno, por ejemplo, una reflexión ética o una reflexión epistemológica realmente. O bueno, yo creo, o simplemente decir, y que creo que también es válido sin entrar en reflexiones hiper profundas, bueno, hasta aquí porque por salud mental o porque ya creo que así está bien. Y eso debería ser considerado bien en la academia, no es como que tengamos que tener el soporte del soporte del soporte, la cita de la cita, sino que hasta aquí creo y ya. Y eso per se debería tener autoridad. Pero entonces con el tema de los personajes pasa eso, de los interlocutores e interlocutoras. Yo hago mi trabajo de campo y entonces es ético y es válido que esa relación vaya más allá de eso, por ejemplo, una amistad, ¿no? Si no, si simplemente es una cuestión pragmática de datos y todo bien y todo ético, se acaba el trabajo de campo y no nos vemos más. ¿Qué pasa con eso, no? Y yo siento que, o la impresión que me da a mí es que hay como dos formalidades o dos grupos de investigadores e investigadoras. Están los que siempre toda su vida siguen de amigos y de amigas con sus interlocutores y es como que se vuelve una relación interesante de toda la vida, pues, y que incluso hay investigadores que toda su vida investigan lo mismo y entonces sí, todos sus interlocutores son los mismos toda la vida, X. Y están los otros que son más pragmáticos y es como, no, ya acabamos acá y seguimos adelante. Yo creo que a veces, dependiendo del sector, siento que esto ocurre más por una cuestión de una presión. Es como que, pues yo me sigo hablando con ellos o con ellas porque no quiero que se vea mal. Y pues está el otro extremo que es como, no, pues yo tengo que seguir adelante y cambio de tema. Entonces yo creo que ahí uno tiene que ser muy sincero. O sea, yo no creo que uno tenga que tener la obligación de ser amigo, amiga de los interlocutores o tener una relación así súper horizontal en la que sí, yo soy investigador, yo tengo maestría, yo tengo doctorado, pero somos iguales. O sea, en realidad no somos iguales y pues estamos en esa construcción como sociedad, pero en la medida en que estemos en esa construcción, también es válido que decidamos seguir adelante y seguir adelante puede ser no hablarnos más. En mi caso personal, pues pasó que yo pues tengo relación con el tema de la reincorporación y todo eso y he establecido unas relaciones muy empáticas con
excombatientes porque me interesa el tema, porque trabajo el tema y porque estoy comprometido con este proceso. Y en el caso específico del libro, pues lo que pasó fue que pues congeniamos muy bien con los muchachos y nos llevamos muy bien y pues en este momento sobre todo digamos uno de los protagonistas, el gerente, tenemos una relación muy chévere pues y hablamos y casual pues sin que exista digamos un compromiso de ay puchica, es que tenemos que seguirnos hablando porque si no se complica la cosa, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que ser muy sincero en el manejo de esas relaciones y también según uno cómo se sienta decide si sí o no. A veces también una cosa que descuidamos los investigadores e investigadoras es un tema como la salud mental. Y creo que es suficiente con tener la presión de tener que entregar una tesis, por ejemplo, o yo qué sé, como para tener que también sortear con eso. Yo creo que siempre que exista la ética, la responsabilidad, el respeto en el trabajo de campo con los interlocutores e interlocutoras, está bien. Ya de ahí en adelante todo es ganancia. Julia, perdimos a Julia, ¿verdad? ¿O aquí está? No. Julia, no Acabo sé. de volver, me fui Ah, por bueno, sí. pero volví. Juan David, quería preguntarle, ya que nos cuenta que ustedes tienen una relación, pues como cotidiana, no cotidiana, pero sí se hablan y hubo ahí como algunos lazos de confianza. Ellos, cuando vieron las fotografías o cuando vieron las notas de campo, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo fue esa retroalimentación de su trabajo como investigador por parte de los personajes del libro? Bueno, esa pregunta intrínsecamente también tiene algo que es clave en esto que ahora está como en boom y de moda, para bien obviamente, y tiene que ver con esto que llamamos la investigación participativa, ¿no? Y que estamos retomando todo esto de la IAP y bueno, demás. Entonces yo creo que uno también tiene que ser muy sincero frente a eso. En el caso específico del libro, yo no puedo decir explícitamente que yo apelé, porque si no lo hubiera dicho, y no está, a una investigación participativa o de corte participativo, no es así. Ahora, eso no quiere decir que no hubo participación en la investigación, son dos cosas distintas. La investigación participativa o IAP, etcétera, plantea metodológicamente unos pasos, unas cuestiones en las que el investigador y en las que casi que los otros también son investigadores, ¿no? Y tienen una autoridad también. Y yo reconozco esa autoridad, pero también reconozco, pues, que en este caso yo quiero tener de alguna manera el control sobre la narrativa, pues porque si ustedes se fijan, por ejemplo, la apuesta de la escritura tiene un montón de capas y tiene un montón de complejidades. Y si yo apuesto por una investigación participativa, seguramente, doy el beneficio de la duda, pues no lo hubiera logrado de esa manera. Entonces yo creo que uno también tiene que ser muy sincero y también es válido si uno se plantea, y lo digo en un contexto actual en donde está de moda y en donde pues seguramente van a señalar a los que no hacen investigación participativa. Está bien también no hacer investigación participativa, porque eso no quiere decir que no haya participación, son dos cosas distintas. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue, pues siempre que les tomaba fotos y todo eso, y digamos en un break, en un descanso, pues siempre les mostraba, porque a mí, y eso no solamente pasa en el contexto de investigación, yo siempre que hago foto, pues yo trato de mostrarle a las personas las fotos que hago, porque yo quisiera que siempre la gente que pues está en mi lente, pues se sienta cómodo con lo que yo estoy haciendo, que les guste, que se sienta también conmovido. Pues es que si yo estoy buscando o tengo una apuesta por lograr mover las entrañas, pues a quien primero debería mover las entrañas, pues es a los que estoy registrando a través del lente, y ya después de ahí en adelante al público, ¿no? Pero en principio son ellos. Entonces sí, pues las fotos, cuando hicimos los ejercicios cartográficos, cuando está el texto, aparte de los textos, sobre todo para cuestiones que tienen que ver con que los datos estén bien, ¿no? Porque por responsabilidad y demás hay cosas que tienen que ser exactas, es decir, cuántos empezaron, en qué año, como que ese tipo de cosas. Y hay otras cosas que sí son, digamos, un poco más personales, como por ejemplo las notas de campo, que yo sí considero que son de uno, o sea, y que por más que uno explícitamente se plantee investigación participativa, pues no necesariamente uno tiene que compartir eso, o sea, y si lo quiere compartir está bien y debería tener una razón de ser, pero si no, no, porque en este caso yo siento o sentía que era algo muy personal y que pues yo sí o sí quería que quedara, o sea, entonces, pues ellos estuvieron de acuerdo, les pareció muy interesante, sobre todo porque consideraban pues como que eso podía visibilizar mucho su caso y hacer algo de justicia pues a lo que está pasando con todo este asunto de la reintegración y la reincorporación.
Entonces yo creo que pues eso por eso fue muy, muy valioso, fue muy interesante su retroalimentación, pues lo que me quisieran decir sobre eso y también pues sus aportes que también me daban ideas sobre cómo seguir adelante con ese proyecto. Bueno, y lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Juan David, por aceptar esta invitación y por darle como este abrebocas a los ciberoyentes y a la mesa de trabajo sobre el libro. Bueno, muchísimas gracias. Solamente decir algo, no sé si había una pregunta en redes, si hay un tiempito lo puedo responder, ustedes me dirán. Sería muy brevemente, o sea, muy rapidito, porque ya estamos, mejor dicho, corticos. Listo, no, sino que me parece clave, sobre todo la última pregunta, en donde hablan de las recomendaciones y apuestas para la reincorporación, hablando ya de hoy en día, que creo que puede ser un buen cierre. Yo creo que en este momento estamos enfrentando un reto gigante que no solamente parte de la reincorporación económica y laboral de excombatientes, sino que tiene que ver con un problema gigante que está viendo el proceso y los acuerdos, y es que no hay seguridad jurídica para ellos y para ellas. No existe la seguridad jurídica, no existe la tranquilidad, si se quiere, la seguridad ontológica en ellos y en ellas para seguir su vida cotidiana. Entonces, esta incertidumbre constante, este miedo y también por los asesinatos que se están llevando a cabo de manera sistemática a los excombatientes, pues imposibilita desde cualquier punto de vista, y te lo puede decir un psicólogo, un psicoanalista, un sociólogo, una antropóloga. Es decir, no existe de entrada una tranquilidad, una disposición o una postura, pues, para ponerlo en los términos del libro, para afrontar un proyecto de estos, pues, un proyecto económico, laboral, porque no existe la seguridad jurídica, porque el Estado, si lo ponemos en términos sistémicos y estructurales, no está poniendo las condiciones para que exista. Entonces, aquí se le estamos dejando todo a la agencia, a este concepto que a mí no me gusta mucho, pero pues que también a veces se pone de moda y todo, que es la resiliencia, y es como que, pues porque yo siento que eso le quita responsabilidad también al Estado. Pero no podemos dejarle todo a la agencia, no podemos dejarle todo a la lucha, a las ganas de luchar, sino que tiene que existir un compromiso de las instituciones para este proceso. Y yo creo que el mayor reto está ahí. Muchísimas gracias para todas, para todos. Excelente programa y chévere. No, gracias a ti, Juan David, por aceptar. Gracias, Juan David. Espero que les guste el libro y bueno, gracias. Chao, chao. Me encantó. Chao, chao. Chao. Recuerden que próximamente estará disponible en La Lucha, Posturas de la Reintegración Laboral en una Fábrica de Cali, nuestra página web de la editorial de urrosario.edu.com o en el ebook urrosario.edu.com. También lo pueden acceder en los libros con nuestros descubridores del siglo del hombre o en el ebook de Google Play y Amazon. Recuerden que más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno, y entramos con una canción a nuestra segunda sección de las voces del libro de nuestros recomendados. Es una canción de Los Sucios, de la banda de punk Paisa, que lleva ya más de una década siendo como uno de los principales hitos del punk colombiano. Esta canción de fondo se llama La Revolución, porque nuestro recomendado de hoy son libros sobre la revolución. Entonces, amigos, para que se queden conectados. Y nuestro primer recomendado del día de hoy sería, María Fernanda, por favor, cuéntanos cuál es tu primer recomendado. Listo, Natalia. Pues antes a mí me gustaría como introducir a una de las personas que nos acompaña, Laura Valentina Portillo, ya es estudiante de Filosofía y Antropología del Rosario, y hoy también viene acá a darnos unos recomendados. Entonces, no sé, Vale, si puedes prender la cámara, por favor. Hola, buenos días. Gracias por aceptar la invitación, muy chévere tenerte en este espacio. Y bueno, para el día de hoy yo les traigo un recomendado que justo compré hace pocos días, lo encontré en la librería esta de Merlín, que queda en el centro, cayó ahí como del cielo, y se llama Plantado, de Hilda Pereira, que es una novela basada en hechos reales y testimonios escritos en 1981 por esta escritora y filósofa que es de Cuba.
y esto se desarrolla en el contexto del golpe de Estado de Batista y la movida de las fuerzas de Fidel Castro por tomar el poder. Y en específico esta novela se desarrolla en el contexto del socialismo doctrinario y en el interior de las cárceles, en las que empiezan como a capturar a todas las personas que consideran como que están traicionando la causa. Entonces es muy interesante esta historia porque se concentra como en la experiencia de un muchacho que militó al lado de estas fuerzas revolucionarias de Fidel Castro, pero que al final, después de este sinsabor de que Fidel Castro no cumplió como lo que había prometido durante toda su lucha, pues él lo empieza a criticar y por esta postura de crítica lo llevan a la cárcel y pues lo empiezan a juzgar como un traicionero de la causa y que está del otro lado del bando. Entonces, esta historia es muy interesante, se lo recomiendo mucho, tiene, no solo es por la riqueza de la narrativa, sino también porque nos habla un poco de la historia de este país. Entonces, muy recomendado, les recuerdo el nombre, se llama Plantado, lo pueden encontrar en las bibliotecas Letras del Exilio y la escritora se llama Hilda Pereira. Súper, súper recomendado. Yo creo que es un ejemplar que se puede acceder fácilmente y más si fue en Merlín, entonces creo que la gente se puede animar mucho a conseguirlo. Pero bueno, yo quisiera saber qué recomendado tiene nuestra invitada el día de hoy. Valentina, por favor. Bueno, pues hay un libro que a mí me gustó mucho cuando yo leí en el colegio, fue como esos planes de lectura del colegio en mis últimos años, que se llama El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Trata sobre, es una novela entre ficción y realidad que trata sobre la revolución haitiana y sobre cómo este paso de esta colonia a lo que fue como la república, ¿no? Entonces habla sobre el personaje principal, que es un esclavo, en el que pues se ve como todo este tema de la revolución, de las rebeliones y las revueltas del que él hace parte, y como toda esta contraparte de esta hegemonía blanca y europea. Entonces es muy chévere y es muy interesante porque trata sobre la esclavitud, sobre pues estos temas de revoluciones, de rebelión y de las diferentes maneras de opresión a las que ellos se ven como enfrentados durante todo como el libro y como durante todo este tiempo en el que pues tratan de sublevarse y conseguir su libertad, y aun cuando han digamos que encontrado maneras de salir de esta opresión europea, también encuentran que hay otras formas en las que han sido oprimidos dentro de su misma como intención de salir de toda esta lucha. También está como las ansias de poder del mismo pueblo, del rey que se vuelve un tirano y sí, como que se pone contra su pueblo. Entonces es como muy interesante esta novela y siento que toca muchos temas como la esclavitud, el poder, pues el cambio, la revolución, estas rebeliones, la naturaleza que forma como un ítem súper importante durante todo el libro y me parece como súper clave también como para entender este contexto histórico y que es una narración también que lo engancha a uno desde el principio. Sí, súper bien porque precisamente, bueno, para recordarle a los ciberoyentes, estamos hablando sobre recomendados de libros que hablen sobre revoluciones, ¿no? Cualquier tipo de revoluciones y precisamente que vaya de acuerdo con nuestro tema de hoy, porque pues todas las revoluciones tienen una lucha, todas las revoluciones tienen un sinsabor, unas ganas de hablar y también de derrocar dictaduras o también de imponerlas, porque también recordemos que el poder viene de todas partes, sea socialista, comunista, derecha, ortodoxo, lo que sea. Entonces, bueno, nuestro tercer recomendado es de Julia. Julia, por favor, cuéntanos qué recomendado tienes para el día de hoy. Mi recomendado de hoy es un libro sobre la Revolución Mexicana. El libro se llama Cartucho, de Nelly Campobello, de 1931. Lo que me llama la atención es que este libro es un testimonio en primera persona, pero es desde la perspectiva de una niña de 10 años. O sea, la autora se toma el trabajo de contar esta experiencia personal a través de unas nociones muy, diría yo, pues infantiles, como muchos temas que también atraviesan la infancia, pero que también cuentan cómo fue la vida política
en el pueblo en el que ella vivía durante este tiempo. Me llamó mucho la atención, sobre todo porque esta autora, Nelly Campobello, es una de las autoras más destacadas que han escrito sobre la Revolución Mexicana, y vale la pena traer hoy este libro que, aunque no nos cuenta cómo fue un proceso político como tal, pues sí nos cuenta un testimonio tal como Juan David intenta proponer en su libro. Así que me pareció bastante oportuno contarles el día de hoy sobre Cartucho de Nelly Campobello. Súper. Yo creo que básicamente los recomendados nos han hablado un poco como las personas pueden ver desde diferentes perspectivas la revolución, ¿no? Y más si es una niña de 10 años, también la revolución desde el papel de mujer, también desde de pronto alguien que tiene un mando, ¿cierto? Como un general, un coronel, pero también deja muchas perspectivas alicientes. Para ya terminar, porque se nos está acabando un poco el tiempo, mi recomendado es un recomendado de novedad de Random House, se llama Cerrojo, se lo recomiendo mucho, fue lanzado en mayo del 2020, en plena cuarentena, y trata más bien como la revolución, pero desde la perspectiva familiar y desde una historia de amor de los padres, del autor. El autor se llama Javier Argüello, y es como, cuenta cómo se conocieron los papás se conocieron en un encuentro de juventudes comunistas en Viena en 1959, y pues ellos empezaron a viajar por todo el mundo, pues porque políticamente como que su ideología se lo permitía, y este hombre nació, el autor nació como en la Chile popular de Allende, y aquí empieza a contar un poco cómo estas vidas son interrumpidas porque tenían que huir de las dictaduras por ser socialistas, eran perseguidos por ser socialistas, y también cómo se partió el mundo entre pues el siglo XX, entre los que querían apoyar el avance del socialismo y los que querían como frenarlo un poco. Entonces también es como esa pregunta frotada en el aire que dice como, pues, ¿qué pasa con esos ideales? O sea, ¿hasta dónde llegan? Si se mueren con uno, o si lo que uno hizo dentro de la lucha permea o no se mantiene, en fin. Recuerden que también a los ciberoyentes un poco, como si quieren participar también de estos recomendados, pueden hacerlos libremente. Están supremamente invitados para que ustedes en cualquier momento den sus opiniones respecto a lo que quieren leer y también de lo que quieren escuchar sobre las novedades también de la editorial. Entonces, rápidamente, muchachos, para terminar, como conclusiones sobre estos recomendados del día de hoy de la revolución, desde las diferentes perspectivas. No sé, la verdad, a mí me gustan muchísimo como los 4 recomendados que trajimos para hoy, porque de alguna forma u otra, lo que tú decías, como que nos permite entender lo que es el proceso de la revolución desde múltiples perspectivas, siendo mujer, siendo esclavo o como en otra multitud de posiciones, haber militado y luego como que lo traicionaran. Entonces me gusta mucho eso porque bueno, es como la divergencia que hay en el marco de este proceso, pero también es como entender lo que implica una revolución, pero desde lo cotidiano y también como esos grises que hay, esos sinsabores que queda después como, no sé, uno parte de una revolución pensando en algo muy idílico, como una utopía, y luego es chocarse con la realidad y ver que, no sé, que siempre hay como intereses, conflictos y relaciones de poder que no permiten lograr esos objetivos por los que uno lucha. Entonces, me parece muy chévere que los 4 recomendados de hoy nos permitan hacer este tipo de reflexiones. Totalmente. Valentina, no sé si quiera decirnos algo. Sí, pues que súper interesantes todos, estoy que me los leo todos, la verdad. Y que también un poquito con lo que ustedes venían diciendo, que pues también dan como un espectro de lo que ese concepto de revolución, de cambio, ¿no? Que esto pues no es como algo que sea así como la revolución de no sé qué, sino que pues también y es algo que se da también en muchas personas y en diferentes perspectivas, como no es lo mismo ser una mujer esclava a ser un hombre, como que también es darle voz a todas esas historias y todas esas como experiencias alrededor del tema. Entonces,
entonces súper chévere. Sí. Julia. Para cerrar, yo quiero ampliar un poco lo que decía Valentina, y es que los testimonios o conocer una historia o una investigación a partir de testimonios, pienso que no le quita legitimidad académica, sino que al contrario podría estar aportándole bastante a lo que cada persona siente y vive desde su posición. Entonces, precisamente, pues nuestros recomendados amplían bastante lo que nos venía contando Juan David sobre sus metodologías, y yo también estoy muy ansiosa por leerme sobre todo este que recomienda Mafe, muy interesante. Sí, no, y además también porque esto es un aporte también a la literatura, ¿no? Como también en qué le puede aportar a la literatura también darnos otras maneras de hablar de revolución, no netamente que sea como algo un poco más académico, sino algo más llevadero y un poco más cercano a precisamente esas historias de vida, que también muchas veces yo creo que no todas nos hemos encontrado cuando leemos ese tipo de textos como una forma de diario, ¿sí? Como hoy puedo estar en un sitio, por ejemplo, luchando por tal cosa y mañana tengo que exiliarme porque no sé qué va a pasar con mi vida o con mi familia o con el resto del movimiento, por ejemplo, en algunos casos. Entonces creo que este aporte evidencia un montón como precisamente el campo a nivel general de todas las perspectivas y como todo lo que se puede, impensable a veces, pasar en, en las revoluciones, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, muchísimas gracias a la mesa de trabajo por aceptar el día de hoy este tema, por acompañarme también como con sus opiniones y sus preguntas también, a Juan David Mesa, a los ciberoyentes que nos están escuchando el día de hoy. Entonces, gracias Mafe, gracias Julia, gracias a la invitada también, a Valentina. No, muchas gracias por darnos este espacio. Sí, gracias. Realmente el tema de hoy estuvo muy interesante, muy chévere todo lo que desarrollamos. Entonces, no, gracias a todas las personas que siguieron conectadas con nosotros. Vamos a terminar el día de hoy. Gracias a los ciberoyentes. Les recordamos las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como @editorialur, en Instagram como @editorial_ur y obviamente en Facebook como Editorial de la Universidad del Rosario. También nos pueden buscar en nuestras plataformas de ebook y en las librerías más cercanas como la del Siglo del Hombre. Entonces recuerden que nuestro lema es más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Les recordamos que en esta producción estuvo Diego Garzón y Laura Ballesteros, gracias al director de U Rosario Radio por nuestra señal en vivo, Sebastián Ríos, y a nuestro máster que está allá en el fondo, muy dedicado, a Nelson Duarte. Nos vemos en una próxima emisión, también nos escuchamos y los esperamos. Gracias a todos.